Bueno, me imagino que así como me ve, me tocó cambiar al celular. Ay, caray. Como que me toca así, entonces. Eh, esto ocurrió que estoy tratando aquí de cuadrar un momento, por favor, un instante. Ah, no. Un momento, por favor, trato de cuadrar acá mejor el teléfono. Bueno, pensaría que pronto ahí. Bueno, qué pena, se me cayó el internet del computador. Estoy desde el celular, entonces yo creo que se ve un poquito como diferente, pero aprovechemos todas las circunstancias posibles. Bueno, bien, espero que me estén escuchando, espero que sí. Em, bueno, creo que estaba comentándoles allí el asunto de Niccolo Paganini y entonces fue señalado como un personaje que había vendido su alma al diablo para poder tener esa capacidad de ejecución, ese virtuosismo en el violín. Pues bueno, pero el problema es que ya no suena porque estaba conectado con el computador. Entonces, bueno, muy recomendados los caprichos para violín de Paganini. Tiene un concierto para violín y orquesta también muy famoso y obras para guitarra. Es de los pocos que en el romanticismo hacen obras para guitarra. Entonces, un intérprete por allí de guitarra nos puede dar fe de que efectivamente hay composiciones de guitarra. Bien, el libro que nos acompaña, que nos va a acompañar el día de hoy es de Mario Mendoza, ¿cierto? Paranormal Colombia, del año 2000, ya les digo exactamente porque eso no le digo, del 2014, ya les digo, ya les confirmo, efectivamente, del 2014, 301 páginas. Eh, y este libro tiene cosas muy interesantes. Es una lectura muy amena, ¿no? Hay que recordar que la novela que hizo famoso a Mario Mendoza fue Satanás, que fue por allá hecha en el 2002, ganadora de un premio, luego llevada al cine. Una adaptación como tal, no tiene por qué ser fiel a la novela. Y es más, Mario Mendoza manifiesta que pues, es una muy buena propuesta cinematográfica, que le faltaron cosas de la novela, pero que igual mantiene la esencia. Los que hemos transitado por las novelas de Mario Mendoza nos damos cuenta de ese universo que él tiene sobre lo extraño, lo paranormal, la maldad, la fealdad, todo lo que el ser humano, citadino, ¿no? Contemporáneo, tiene en su corazón y en su mente. Por eso en la novela Satanás, ese personaje asesino de muchísimas personas, de su propia madre, que fue profesor de inglés porque fue siendo militar, estuvo allí, es combatiente de Corea, ¿cierto? Y que en un momento estalla, ¿sí? Y asesina a una gran cantidad de personas sistemáticamente. Bueno, Campo Elías. Entonces, ya el restaurante El Boceto ya no existe, lo cerraron hace poco para abrirlo en otro lugar. Y curiosamente es muy particular, ¿no? Que semejante masacre que se dio allí en el restaurante y no cerrara, sino que permaneció. Es más, casi que se volvió una parte como de propaganda allí, que fuese escenario de una matanza. Bueno, pues estos temas sobre la maldad, sobre cómo Mario Mendoza va desarrollando su tesis de grado en la universidad sobre la aquelarre, ¿no? Sobre la noción de las brujas, la noción de la magia, se va materializando, se va ampliando en sus respectivas novelas. Su última novela como tal, la de Aquelarre como tal, pues es maravillosa, yo recomiendo su lectura. Pero en esta ocasión, Paranormal Colombia es una serie de entrevistas que él, al transcurrir de su tiempo, va teniendo con múltiples personas. Eh, Uno de esos libros que le recuerda a uno los cuentos infantiles allí del Moán, de espíritus que habitan casas,
del asunto del demonio, que es tan atractivo, ¿no? Es un tema que a pesar de estar en el pleno siglo XX, ¿cierto? El siglo de la informática, inteligencia artificial, etcétera, siempre hay un universal que es del ser humano y es qué hay más allá después de la muerte, qué ocurre en el futuro. Por eso nos encanta el tarot, nos encanta que nos lean en la taza del chocolate, porque ante situaciones difíciles, decisiones difíciles, nos encantaría algo que nos respaldara, ¿no? Para no sentirnos tan inmensamente insignificantes, sino que hay un ser, una materia, una energía superior que guía nuestro destino. Y Mario Mendoza pues recoge muchísimo de eso, como aquí dice, al filo de la verdad, ¿no? En un Paranormal Colombia. 10 capítulos, 10 capítulos que se van desarrollando con entrevistas a personas que, por ejemplo, a partir de que le cae un rayo encima, comienza a tener percepciones diferentes, se agudiza el oído, ¿cierto? La vista, y al principio, que resulta siendo como tan insoportable esa hipersensibilidad, con el tiempo entonces aprendes a cómo dominarla. Este personaje que hace parte de IQ, ¿cierto? Del primer capítulo, es una entrevista. Y allí él comenta, le cuenta a Mario, que hay lugares donde se entrenan a la persona que tienen esas facultades, ¿sí? Clarividencia, observación remota, y que no es tan gratuito, porque es que esa connotación de la extrasensorialidad, ¿cierto? Parece algo tan mágico, parece algo tan extraño, pero resulta que en potencias como Estados Unidos o Rusia en su momento, en plena Guerra Fría, sí se hicieron experimentos, quizás aún se hacen experimentos de visión remota, ¿cierto? De personas capaces de observar, de buscar, de espiar a distancia. Resulta que entonces en muchas historias cuentan allí cómo por medio de esa connotación de visión remota es que Ingrid Betancourt se comunica con su mamá, ¿cierto? Y ella le imprime fuerza para vivir, porque como relata Mario en la entrevista con el personaje, ella quería, ya no quería vivir más. Entonces, él decía, yo pude en un momento de respiración, de meditación, poder conectar a madre e hija para que pudiesen hablar. Y asimismo, cuando se desaparece un avión allí de un personaje político público muy importante y luego es encontrado, fue por una connotación de clarividencia el haberlo encontrado en cierta localización, él alcanzó a hablar con su esposa antes de morir congelado, eh, y entonces uno empieza a pensar que eso que ve en series eh, de Netflix, ¿no? Hasta la connotación muy atrás de nuestra época, los archivos X, de pronto sí tienen hasta cierto valor de veracidad. Y es que ahí viene el problema de la ciencia, ¿no? La comprobación. Y de pronto, ¿qué tal que sí se compruebe, pero no se quiera mostrar? De pronto es tan poderoso que no es bueno mostrar fenómenos de esos, ¿cierto? Y que quizás también se pueda, no es que se nazca, sí se nace con esas cualidades, pero ¿qué tal que se pueda trabajar, que se pueda desarrollar, ¿sí? Así que este libro, en medio de toda la connotación de la cual habla Mario Mendoza, aquí hay un capítulo muy bonito que se llama Las presencias, ¿sí? En esa connotación, en una casa, una pareja de artistas alquilan una casa donde hay una piedra gigante y lo primero que sienten es esa energía, esa pesadez, ¿sí? De pronto uno de ellos conoce a alguien y va a averiguar qué es lo que hay en la casa y resulta que esa casa, en la piedra, cuando se construyó la casa, la piedra se dejó intacta, pero la piedra era un lugar de sacrificios. Entonces la piedra, decía la persona, hay que tener cuidado porque la piedra también tiene sed de sangre, ¿sí? Sed de sangre. El animismo, ¿sí? Las cosas que tienen conciencia, las cosas que tienen cierto grado de vibración. Así que en ese mundo de cosas, también uno que es muy interesante porque tiene mucho que ver con la religión, es el tema de la reencarnación.
todos siempre hemos querido, de los que creemos en reencarnación, en el karma y en el dharma, ¿cierto? ¿Qué fuimos en vidas pasadas? Y de acuerdo a nuestras acciones presentes, ¿qué podríamos ser? ¿No? ¿Qué dharma o qué karma tendremos que experimentar en una vida posterior hasta lograr la iluminación? Eso según construcciones eh, mitológicas más orientales. Así que en uno de estos relatos resulta que hay una mujer que es la reencarnación de Manuelita Sáenz. Y ella, en la entrevista con Mario, siempre, desde pequeña, ella manifestaba que le atraía tanto la calendelaria, le atraían tanto ciertas características de vestirse, ciertos instrumentos musicales, ¿cierto? Hasta que ella va a un lugar, le hacen una regresión y resulta que es Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. ¿Sí? Y mucho antes había sido una bruja. Y entonces aquí son los temas más bellos de Mario que desarrolla mucho, y es esa noción femenina, una noción femenina empoderadora, ¿no? Porque él manifiesta tanto en este libro como en, por ejemplo, precisamente en Aquelarre, precisamente en Seres Invisibles, ¿cierto? Cómo la mujer ha sido reducida, como tiene un poder tan grande, cómo la cultura y cómo nosotros los hombres, ¿cierto? En una connotación también de un Dios único, varón, ¿cierto? Un sometimiento fuerte a esa característica natural femenina, la energía Pril, como él llama, ¿no? Hasta en la misma novela de, en la penúltima novela de Mario Mendoza, que es una historia marcada en un personaje que es alemán, que estuvo en los campos de concentración, que experimentaba con seis, que resultó aquí en Colombia. Es que Mario Mendoza es un gran investigador, por eso es tan amplio y por eso es tan interesante y tan lleno de características universales y también muy cercanas, ¿no? Entonces, fue una bruja esta mujer que fue una reencarnación de Manuelita Sáenz. Y ella cuenta cómo fue dividida, cómo vestía de verde, cómo la gente la perseguía, porque en medio de toda una mujer con conocimiento, ¿sí? Conocimiento en química, porque finalmente una bruja, la noción más de macerar, de conocer las plantas, esta cura, esta envenena, esta sana, finalmente es química, ¿no? Es botánica, entonces casi que hace parte de la magia. Por sus manos la naturaleza se transforma, su mismo cuerpo da la vida. Entonces la connotación femenina es muy poderosa y es muy importante. Así que hay un capítulo maravilloso sobre el asunto de la reencarnación y cómo los espíritus, y él llega a pensar, bueno, él mismo en un momento cuenta su propia experiencia, que estando en Estados Unidos, en un intercambio, una muchacha se le acerca y le dice, ¿tú no te recuerdas? Tú y yo éramos esposos. Ella lo lleva por el sitio donde habían estado en vidas anteriores y que tenían ciertos hijos, y pues él, completamente sorprendido de que alguien se le acercara con tanta familiaridad a recordarle que había sido pareja vidas anteriores. Entonces este libro le revuelca a uno allá las cosas infantiles en el sentido de esos seres místicos. En alguna otra oportunidad, cuando tengan tiempo, leer a Borges con el libro de los animales místicos, ¿sí? Y ahí es una cosa maravillosa, cómo describe al unicornio, cómo describe a un ser que en la medida que uno se acerca a la torre suena más fuerte, pero finalmente es un ser muy insignificante físicamente, ¿cierto? Entonces la noción mística siempre rodea el monstruo del lago Ness, Pie Grande, una cantidad de criaturas que han acompañado los gigantes, ¿no? Los Nefilim, que eran seres que enviados por Dios, pero entonces viene con una otra connotación, que ya con la connotación cristiana eran ángeles, ¿no? Que habían tenido hijos con mujeres terrestres y habían dado a luz a los gigantes, y que uno de esos gigantes, por ejemplo, era Goliat, pero que se han descubierto cientos de lugares tumbas donde hay esqueletos gigantes, de seres de más de 3 metros, 6 dedos en pies y manos, ¿sí? Y entonces esos seres que... Así que Mario Mendoza, en esa connotación mística, ¿cierto? Que plantea más allá del extraterrestre, le encanta. Y es en un momento,
hay un personaje que está en un manicomio y Mario se sienta a su lado y en una connotación muy cercana, de sentido de cofrade, le hace hablar y le dice que hay que tener cuidado que en noviembre van a venir solo 2 naves extraterrestres a Bogotá para llevarse a algunos. Y eso es algo muy continuo que uno ve en series y en películas, ¿no? El contacto extraterrestre. No somos los únicos en el universo. Alguien, Carl Sagan diría, si somos los únicos en el universo sería un desperdicio de espacio, ¿cierto? Que no haya más seres inteligentes. Si somos producto de un Dios, pues sería un Dios muy mediocre porque solamente un planeta habitable. ¿Mm? Entonces, Mario Mendoza también en el libro de ese Paranormal Colombia plantea cómo somos parte, ¿cierto? Somos parte de seres universales, ¿sí? Que generamos equilibrios en el universo. La Tierra es un lugar de equilibrio dentro del sistema solar y todo es un espacio de equilibrio. Y lo bonito de este tipo de lectura es que va de lo más de vidas anteriores, ¿cierto? De seres extraterrestres y se va adentrando en el ser, se va adentrando en el ser. Hay un personaje maravilloso que habla de que él conoce, que vive en la selva y él carga con su casa, construye allí una especie de casa flotante capaz de colgarse a los hombros, donde tiene una gallina, donde tiene unas plantas para curarse, y que él dice que su hija vive en Londres, y dice que él quiere vivir así, que antes de que se hicieran famosos los Nukak Makul ya los conocía. Eso de poder andar por la selva, esa noción que tenemos de nuestros indígenas que se convierten en jaguar y que nosotros asumimos que es una metáfora, pues parece que no. Esa noción de convertirse en jaguar es real. Se agudiza los sentidos, el oído. Física, ¿sí? Quizás por eso la noción de las brujas que se convierten en ciertos animales, ¿sí? Viene también de allí. La transmutación. Entonces, este libro, quiero decir, tuve una experiencia allí interesante, lo propuse como lectura en el colegio. Una que otra mamá me pidió que ella no iba a permitir que su hijo leyera este tipo de literatura porque podría ser contraproducente para sus creencias religiosas. Y está en todo su derecho, por supuesto. ¿Cierto? Para cierto público puede ser se confronta fuerte a la iglesia misma, porque uno de esos personajes, ¿cierto? Fue pastor, ¿cierto? El que les cuento que viaja por la selva, fue pastor y entonces decía, la iglesia tiene un problema y es la noción de querer hacerse a la verdad. Una verdad única y es que con mi iglesia sí lleva la salvación y el resto no. ¿Sí? Así que hay unas connotaciones de egocentrismo o muy humano cuando Dios es una fuerza universal, es una fuerza amorosa, dice él. ¿Sí? Que como para que alguien diga yo tengo la verdad, pues definitivamente sí es una connotación muy fuerte de creerse ya demasiado. Así que va adentrándose. Este personaje dice la necesidad de desprenderse, al estilo del budismo, el desprendimiento. Hay que desprendernos de las cosas, hay que desprendernos de las propiedades, hay que desprendernos de los afectos. Sí, la capacidad de poder soltar, de no aferrar al otro en una connotación amorosa. Por ejemplo, eso sería una de las cosas más interesantes, ¿no? En una correlación de amor, saber que el otro puede irse y que puede irse por muchas circunstancias, dejarlo ir para que haga su vida y hacer la propia. Quizás por eso, así como les he citado la vez pasada con el libro de Formas de Evasión, la noción de Siddhartha de Hermann Hesse, ¿cierto? De caminar, de soltar, de aprender y desaprender constantemente. Voy a tener un momento aquí, como estoy con el celular me toca acercarme allí a ver qué están escribiendo. Es muy importante lo que dice, ya que el ser humano siempre ha tenido la duda de cómo es la vida espiritual. Sí, Shariluz. Y quizás por eso es tan bello y comprende uno cómo toda cultura tiene una explicación mística, ¿cierto? El todo, el ser universal, la fuerza primera,
el Arjé, todos. Porque no tener un ser superior, pues no sé hasta qué punto podría llamársele que seríamos seres insignificantes. Como les decía, tener un ser superior que genera en algunos casos, ¿no?, un castigo, un premio, que sabe qué piensas, que sabe si evadiste, si cumpliste, pues mantiene también un freno social, ¿no? Un freno social, que es lo que tú no ves, pero tú crees que es la fe. Ahí, eso es la fe. Entonces es muy interesante que esas construcciones se den hace tantos años, que se hayan perdido en un momento en el cual la razón pura, ¿no? Vivir con la razón pura tampoco es tan bueno, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que nos prometieron que con la tecnología y el avance técnico en una Inglaterra ¿qué les digo yo? Por ejemplo, de la revolución industrial, la gente iba a vivir mejor, y no. Los niños los encadenaban en las máquinas para que produjeran, ¿cierto? Entonces, esa promesa de la tecnología y la máquina y la técnica no llevó al ser humano a ser mejor, o a tener al menos un mejor estilo de vida general, ¿sí? Sino que constantemente se está volviendo a eso que es lo espiritual. El problema de lo espiritual es cuando se encasilla en algo que se llame dogma, secta, religión, ¿cierto? Donde hay unos estamentos y alguien que tiene la verdad, y que hay una connotación de un libro sagrado, ¿cierto? Un libro sagrado, que es lo que de pronto detiene más cualquier tipo de desarrollo, ya sea científico o también como un tipo de desarrollo espiritual, o sea, ampliar. Porque si bien la Biblia es un texto muy espiritual y de sabiduría, pues presenta ciertas inconsistencias, ¿no? Eh, la primera parte de la Biblia como muestra un Dios que va y dice, ve, invade, asesina, acaba con todos los animales, tal, y resulta que no, que este personaje se quedó con un animal y lo castigó por eso. Pero cuando viene Jesús, entonces el Nuevo Testamento ya es un Dios distinto, ¿sí? La primera noción de un Dios muy aniquilador, ¿no? Acabó con toda la raza humana con un diluvio, se arrepiente. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Un Dios se arrepiente, un Dios podría arrepentirse. Si es un Dios que todo lo sabe, pues no podría arrepentirse, ¿cierto? Eh, con Jesús el asunto cambia, ¿no? Es un Dios de amor, y Jesús plantea unas cosas más complejas que, si uno se pone a mirar, Jesús se parece mucho a las connotaciones budistas, ¿no? El desprendimiento, no juzgues, ¿cierto? Sé consecuente con lo que piensas y con lo que haces, ¿sí? Guarda ciertos preceptos, porque también el budismo, como toda connotación espiritual, pues es muy rigurosa y es muy rígida, ¿sí? Ser budista requiere cumplir ciertos cánones, cumplir con ciertas características, y no todo el mundo eso. Más bien uno es estilo moderno, es sincrético. Me gusta esto del budismo, me gusta esto del sintoísmo, me gusta esto del catolicismo, y crea somos muy sincréticos. Entonces, no más en la Navidad, árbol de Navidad, que es una connotación muy protestante, pero con pesebre, que es una connotación muy católica. Perdón. Entonces somos una amalgama muy grande, muy grande. Entonces Mario Mendoza, con el libro, se va adentrando. Oye, hay que conocerse, conócete a ti mismo, diría por allá en el oráculo, ¿no? Conócete a ti mismo, por dentro y por fuera, tus capacidades, conócete a ti mismo. Y eso es una de las invitaciones que tiene este libro. Además que hay unas cosas muy particulares. Como es una serie de entrevistas que tiene Mario Mendoza, que sostiene, que indaga, siempre les pregunta, ¿cierto?, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿cómo ve qué va a pasar con la humanidad? Muchos, una gran mayoría de esos entrevistados, 2012, ¿no? Hablan de lo que está ocurriendo en este momento. Hablan de lo que está ocurriendo en este momento, a tal punto de como pues Mario reflexiona, ¿no? Oiga, ¿y entonces la educación para qué? Como yo soy docente en colegio, me hace pensar, oiga, ¿yo lo que enseño sirve? Oiga, ¿sirve para en verdad generar humanidad en caso de un meteorito? Porque uno de los tantos personajes que entrevista manifiesta que va a caer un meteorito, ¿cierto? Que va a haber una gran pandemia.
2024, 2023, más o menos haciendo los cálculos. Y entonces dice Mario, ¿y cómo en un momento de esos vamos a generar humanidad? ¿Sí? Humanidad. Va a haber caos. Y él dice, nosotros los citadinos no sabemos hacer nada. Yo les digo a mis estudiantes, nosotros no sabemos hacer nada, no sabemos. Un campesino, nuestros hermanos campesinos serían muchísimo más adaptados, ¿sí? Pueden cultivar, cazan, ordeñan una vaca, pero nosotros citadinos es lo que nos tengamos en la mochila de emergencia, ¿no? En caso de un terremoto, allí agua, alimentos perecederos, fáciles de hacer, y cuando se acabe, ¿sí? Cuando se acabe. Mario constantemente está diciendo, oh, eso de tener en la casa un botiquín y una maleta con cosas de primer, es muy en serio, muy en serio. También en el libro, en momentos, muestra cómo ciertas élites sociales ya empezaron construcciones subterráneas, ¿cierto? Construcciones subterráneas, porque él manifiesta que hay élites que tienen acceso a información que el resto del mundo no, ¿sí? Que están listos para sobrevivir bajo tierra, como ha ocurrido muchas veces, como lo demuestran capítulos de acá, con ejemplos. ¿Cómo ha ocurrido eso tiempo atrás? Cómo de pronto Julio Verne tiene razón cuando Julio Verne hace de la Tierra, viaja al centro de la Tierra y se encuentra con seres que habitan dentro de la Tierra, ¿sí? Entonces él dice, o colonizamos otro planeta o la salvación está dentro de la Tierra, pero que va a ser muy pronto. Y claro, obviamente eso se une con todas las profecías mayas, con lo de Nostradamus, con Baba Gam, con la Nostradamus de Rusa, Baba, Mama Baba, ay, ahorita se me olvida el nombre exacto de esta mujer octogenaria que tenía visiones, con los famosos niños de Fátima, ¿sí? Porque también nos encanta. Somos una sociedad que siempre estamos viviendo bajo alerta. Desde la Edad Media, el susto era tremendo con el año 1000, ¿cierto? O sea, siempre estamos cercanos al apocalipsis, siempre estamos cercanos al apocalipsis. La Tercera Guerra Mundial está cercana, y entonces el terremoto, el tsunami, el huracán, las pandemias, virus, etcétera, es un tema que a todo ser humano le atrae, ¿sí? Pues no sé si a todo ser humano, pero creo que sí es el saber el fin del mundo, ¿cierto? Es una cosa tan temerosa y tan atractiva, ¿sí? Yo no sé si algunos piensen como yo, que yo digo, Dios mío, bueno, vivir un meteorito, ¿sí? Vivir un meteorito, yo digo, ojalá caiga acá encima, ¿sí? Que caiga aquí encima, porque sobrevivir, lo que dice Mario, ¿no? Sobrevivir en una circunstancia de terror donde la gente salga en hordas para asaltar no sé, la plaza de mercado, morir por alimento, uy, tremendo. No todos tienen esa capacidad de supervivencia, yo no seré capaz, pero pensaba también en todas las personas que siguiendo religiones constantemente, arrepiéntete hermano, arrepiéntete de los tiempos finales, ¿no? Desde la Edad Media y más para acá, el Renacimiento, todo el tiempo, el tiempo está cercano, se va a acabar. Y pensar que uno tiene, suena como contractual, que uno tiene la dicha, ¿cierto?, de ver, como en esa película del 2012, el meteorito cayendo, o impacto profundo, por ejemplo, ¿no? Ver caer, bueno, ya uno no va a morir, pero verlo, ¿sí? Ser partícipe de la extinción del mundo. ¿Mm? Pues para los que no tienen temor a la muerte. Así que este libro, una vez más, comienza y plantea esas temáticas que son tan atractivas. A ver, una lecturita aquí más de algunos. ¿Cómo entenderlos como Spinoza según lo que estás planteando? Donde hay que justamente desde el libro que es la Biblia. Bueno, es que la filosofía siempre ha querido explicar. La teología es pues la connotación de Dios, ¿no? La filosofía, como saben ustedes, más allá de la explicación, es sobre todo procesos de investigar. ¿Qué procesos nos investigamos? Epistemología, ¿sí? Epistemología. Y ahí, por lo tanto,
tantas nociones de acercamiento a Dios que a veces yo pienso muy personalmente que le exigimos mucho a Dios. Esperamos mucho de Él, ¿sí? Pero quizás también porque nos lo vendieron de esa manera. De pronto Dios, un universo tan grande, ¿cierto? No tiene tiempo o está ocupado en otras cosas. Pero obviamente van a decir, es que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Sí? Sí es cierto, pero entonces es cuando uno dice, pero ¿y por qué se aleja cuando el terremoto? ¿Por qué? Como si no existiera. Es más, en la Biblia, en el Génesis, dice que Él se iba y regresaba. Él se iba y en una de esas regresó y vio a Adán y Eva, ¿no? O sea, Él no estuvo todo el tiempo ahí mirando en la tentación de la serpiente a Eva, Él no estaba ahí pendiente, ¿no? Fue el momento en que se fue. Casi como ocurre con la noción mexicana de Quetzalcóatl, ¿no? Es un Dios, crea y se va, crea y se va. Pero entonces nos queda a los seres humanos cómo construir un sistema que nos permita relacionarnos con el otro, con la naturaleza, y entonces ahí vienen esos seres mágicos, maravillosos, que son eso, que son maravillosos. Yo creo en la noción de la naturaleza y algunos podrían pensar que somos la cúspide de la cadena alimenticia, tan destructivos, que podríamos pensar que este virus podría ser una forma que tiene la misma naturaleza de autolimpiarse, ¿sí? De generar ese eterno retorno nietzscheano. La naturaleza crea un ser capaz de que la pueda destruir. ¿Para qué? Para volver a empezar de nuevo, ¿sí? El eterno retorno. A ver qué nos dice Rosita. Eh... Sí, Rosita, 10 meses de filosofía. Eso me contestaron a mí. eh... Sí, es un pensamiento, es tener un pensamiento abierto, de sospecha, de sorpresa, la filosofía de la sospecha, la filosofía de la sorpresa. Por eso la filosofía es tan linda, es hermosa la filosofía. Yo digo, si hubiese sido más valiente, hubiese estudiado filosofía, ¿sí? Pero no todo el mundo es capaz de enfrentarse a las formas de pensamiento, ¿sí? Y de estar constantemente, si es un buen filósofo, de estar constantemente en autocrítica, ¿no? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué el mundo funciona, por qué funciona así y no de otra manera? ¿Cierto? Entonces, estudiar filosofía, pues mis respetos para los filósofos. La verdad que la literatura es como un caballito de batalla, ¿no? El libro, el mundo posible, ¿no? El mundo posible literario, el ser que se inventa, que es capaz de asumir una idea, un sueño, un fantasma y volverlo real en las letras y asumir lo que puede ser cierto, ¿cierto? Y que a pesar de que es ficción, pues algo en su fondo, algo en su historia, algo en su psicología toca al ser humano, ¿sí? Toca su espíritu, toca su mente. Entonces, hay una parte muy linda que habla sobre el asunto del cuerpo. Eh, el capítulo se llama, que me gusta muchísimo, uno de los capítulos más bellos del libro, que es el cuerpo y los maestros. En este capítulo, Mario habla con un personaje psiquiatra que comienza por medio de la danza a hacer curaciones del espíritu. Y curiosamente este personaje había estado en la iglesia católica, había participado, o sea, como sacerdote, ¿no? Y como el cuerpo, rechazamos el cuerpo, o sea, nuestra cultura es el rechazo al cuerpo en el sentido del autorreconocimiento. Obviamente se compromete el sentimiento erótico, por ejemplo, ¿no? El sentir erótico, como pecaminoso, como alejado. Y entonces él dice cómo las mismas palabras de la palabra embarazo, cuando una mujer va a tener a su bebé, pero esa palabra es muy fuerte porque es como una carga. Mientras que en otras culturas, la mujer que está encinta, ¿cierto? Se le rodea, se le dan condiciones especiales y nunca con el lenguaje se le llega a dar a entender que lo que lleva allí es un problema, un lío, una connotación a futuro que impida que estudie, que limite sus posibilidades. No, nada de eso. Entonces, dice él, este personaje, que es tan importante la solidaridad, ¿sí? Que hay que construirla desde el cuerpo y desde el lenguaje, ¿sí?
un lenguaje que nos permita referirnos a nuestro ser, a nuestros sentimientos, un lenguaje que permita que los hombres lloren, un lenguaje que permita que los hombres manifiesten ternura, ¿sí? Que no se les señale por tener manifestaciones emocionales. Pero en nuestra cultura muy latinoamericana el machismo es fuerte, ¿cierto? Se espera del hombre ciertas, hasta posturas físicas. Se espera de la mujer que sea bonita, que sea graciosa, ¿cierto? Que siempre esté en una actitud de complacencia. Se espera del hombre que defienda el territorio, ¿cierto? Que provea, aunque en la actualidad, pues obviamente los roles van cambiando, pero hay unas connotaciones muy profundas, visibles. Se me ocurre un ejemplo en este momento que en esa connotación de la mujer bonita, atractiva, si uno ve los perfiles femeninos en Facebook mayoritariamente, siempre está la exhibición. Entonces es un juego de lógica, ¿cierto? Un juego de lógica de como te gusta ver, hombre, a ti te gusta mirar, entonces yo también muestro, ¿no? Es una lógica. Y la cultura se mueve en ello. Entonces dice aquí, uno de los capítulos me pareció muy bello que habla sobre el concepto de solidaridad. Dice, muy tarde en las horas de la noche busco la etimología de la palabra solidaridad y me tropiezo justo con lo que necesito. Etimológicamente, la palabra solidaridad tiene su raíz en el latín. Si bien su procedencia no es directamente de la lengua latina, sino a través del francés, que parece ser el primer idioma en utilizarla. La raíz latina está en la familia de la palabra de sálidas, con el significado de sólido, compacto, entero. En esta raíz etimológica de la palabra encontramos dos universos significativos, el de la construcción, algo construido sólidamente, y el de la jurisprudencia, obligaciones contraídas in solidum, es decir, mancomunadamente. Del primero quedará la lógica orgánica en el concepto de solidaridad, la unidad de un todo en la que las partes están sólidamente trabadas. Del segundo quedará la exigencia de compartir el destino entre las personas implicadas. Y creo que Mario da fuerte en el asunto de algo que podría decirse que tenemos solidaridad. El colombiano tiene solidaridad en conjunto, es una solidaridad más bien medida, con un círculo muy pequeño, su familia o un grupo de amigos muy pequeño que le permitan, o sea, una solidaridad en el sentido también de yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? O sea, la reciprocidad. Pero como seres humanos, ¿sí? Creo que, por ejemplo, en una entrevista muy bella que le hacen a Mario Mendoza, él dice, antes del referendo por la paz, él dice, es que somos un país en el cual, él dice, a mí me gustaría que el que vote por el no y ganó el no, coja, se vaya de la casa, coja las armas, lleve a sus hijos, ponga a combatir a la guerra porque votó por el no. Pero como él dice, no siempre es tan fácil hacer la guerra cuando los que van a morir son nosotros. ¿Sí? Son nosotros, no tenemos esa connotación de solidaridad. Pero también es verdad como ciertas clases sociales cuando uno va de visita, así se digan que son pobres, son de una generosidad, ¿sí? De una generosidad impresionante, ¿sí? Entonces es una palabra tan amplia, yo no sé si es que está mal medida, yo no sé si es que en verdad al colombiano nos falta solidaridad, o si tenemos, pero tenemos un espíritu muy aguantador, ¿cierto? Somos muy aguantadores, en el sentido de ley que nos pone el gobierno, pues la asumimos. Ay, pues miramos, salimos adelante, ahí Dios proveerá, ¿cierto? Cada día con su afán, ¿sí? Una vivencia del presente, ¿no? Entonces, este es un libro maravilloso para reflexionar muchas cosas. Quizás todos tenemos un potencial clarividente, ¿cierto? Un potencial artístico que permita rodear, que permita sanar, ¿cierto? Tener un espíritu sanador, ¿sí? Como en muchas tribus de muchas culturas habían personajes sanadores. No tanto la connotación física, sino sanadores del espíritu. Y así como dice acá, ¿no? Si tú tienes un espíritu sano, también tu ser físico lo demuestra. La somatización, ¿cierto?
las personas que constantemente están en una noción de me siento enfermo, o viven en intranquilidad, su cuerpo se resiente y lo manifiesta, ¿cierto? Un cáncer o qué sé yo, se bajan las defensas, si uno está triste, etcétera. Entonces es un reconocimiento, una vivencia del presente, viva el presente con plenitud. ¿Sí? Es una invitación de las que hace aquí el libro. A ver, unas lecturillas así. Dice Rosemary, profe, ¿por qué Mario Mendoza tiene tanto éxito entre los jóvenes? Ajá, muy bien. Para mí la utilización del 80% de nuestro cerebro. Bueno, sí, Rosemary, es cierto. Es muy atractivo, primero por una connotación que es que él narra de una manera rápida. ¿Sí? No se demora en descripciones, entonces narra estilo cine. Pasa esto, cambia de capítulo, de pronto cambia de personaje y es muy hábil para tener en una novela 4 historias, las va contando por separado, ¿cierto? Y hasta que llega un punto en las que la une todas. Entonces no confunde al lector, su lenguaje es muy prístino, ¿no? Se deja entender con mucha facilidad. Los que somos bogotanos, nos encanta leer a Mario Mendoza porque dice Mario Mendoza, y entonces ahí en la Lerner, entonces uno dice, uy, yo he estado ahí, yo he pasado por esa calle, oiga, sí, la señora que él dice las empanadas, creo que alguna vez yo le compré una empanada, ¿sí? Entonces es muy cercano a los que somos citadinos en Bogotá. Y los temas, porque como es tan particular, el malo no es tan malo, ¿cierto? Como vemos, por ejemplo, en este personaje, hay un personaje acá, por ejemplo, dice que él había salvado a tantos soldados de haber muerto en una emboscada porque él había, por medio de la concentración y la meditación, evitar un bombardeo, y que cuando se encontró con un gran gurú espiritual le contó, yo salvé a tantos soldados de haber muerto porque yo lo vi, y resultó que lo vaciaron. Tú debes dejar correr el karma, le dijo. Tú no permitiste que el karma se manifestara. ¿Sí? Entonces es muy particular. Y así los temas que maneja Mario Mendoza. Los lugares, la forma como lo cuenta, los personajes muy humanos, ¿no? Muy cercanos. Que aunque algunos viajan por el mundo, y hay una Buddha Blues, por ejemplo, es una novela que se desarrolla en Medio Oriente, en la India, pues sigue siendo muy cercano. Mario Mendoza tiene esa facilidad de acercar sus historias a un público juvenil. Bueno, entonces de esa manera a mí me gusta también porque soy joven. Bien, dice Luz, sí, la cuestión mental. Ahora, ahora hay unas corrientes, piensa en positivo y todo se te cumple, pero piensa, primero piensa, el mundo se transforma porque tú piensas, pues sí, es cierto, sí, digamos que pensar en algo abre posibilidad, pero hay que actuar, ¿sí? O sea, es como esa limitante, ¿sí? Piensa en que vas a ser rico, ¿no? Piensa, pero entonces cuídese, coma bien, duerma lo que debe dormir, ¿sí? Sea consecuente, entonces no beba, no fume, ¿sí? O sea, no solamente es el pensar, porque también sería la vida fácil, ¿no? La vida fácil de, venga, yo me concentro y entonces voy a pasar el examen y voy a pasar la carrera sin estudiar. No, hay que estudiar, ¿sí? Pero sí es muy importante el asumirse, o sea, mentalmente siempre estar muy consciente de qué es lo que pasa a su alrededor, de leer el propio cuerpo, de leer los sentimientos. Y creo que es una de las cosas que nos dice Mario Mendoza, es una falta de educación emocional. Y creo que estoy muy de acuerdo con él. En el colegio pienso yo que sí es importante la ética, pero pensaría que es muy importante en la actualidad clases de emocionalidad. Oiga, lo que usted siente si es enamoramiento. ¿Usted cree que en verdad la rabia no la puede dominar? ¿Usted no cree que de pronto la tristeza la puede canalizar en una obra de arte? ¿Sí? Sino que eso que consentimos que esto tan natural no tiene por qué enseñarse. Muchas religiones orientales aprenden el dominio de las emociones, ¿cierto? Pero el dominio es primero porque hay un conocimiento. Hay gente que le da estrés o depresión y come, por ejemplo, ¿no? O estamos aburridos y nos da ganas de comernos una pizza familiar, pero porque estamos aburridos, ¿sí? Entonces, es un conocimiento, sí, es una cuestión mental, pero la cuestión mental, Luz, pues la conclusión sería, es como llevar ese conocimiento, ese aprendizaje continuo a la práctica, ¿no? A cómo interactuar con el otro, cómo interactuar con uno mismo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos por aquí?
Y cómo se pasa el tiempo. Bueno, entonces, muy recomendada esta lectura, muy bonita. No es una, es interesante también porque no es necesario una lectura de corrido, organizada, página a página, sino que los capítulos se pueden leer de manera completamente aleatoria, ¿cierto? Aleatoria. Hay momentos en los cuales uno piensa, hay un capítulo muy lindo que se llama Los Outsiders, esos seres que tienen formas de ver la vida tan extrañas, ¿cierto? Pero sobre todo porque están listos para el fin del mundo, ¿no? Estamos listos para el fin del mundo. Esos outsiders, un tipo, por ejemplo, compró una serie eso está en un documental allí, en Discovery, una serie de buses a viejos escolares, los entierra y los organiza de tal forma, como una serie de pasillos, ¿cierto? Aquí es el dormitorio, a tantos metros, y él dice que está listo, o sea, que el lugar en el que él está listo para resistir una bomba atómica, para resistir cualquier pandemia, de pronto hasta este momento estaba ya metido, ¿sí? Y que en su momento, entonces dice, por ejemplo, outsider sería un Noé, ¿cierto? Que una voz le dice que hay que construir un arca, porque va a llover, ¿no? Pero aquí nunca llueve, no, pero hay una voz, y me voy a hacer el arca, y se hizo su arca, ¿cierto? Y se salvó con su familia. Y entonces en la actualidad, imagínense un personaje cualquiera que llega y compra una finca, ¿cierto? Y empieza a hacer un hueco porque él siente que en el 2025 se va a acabar el mundo. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que sí? ¿Sí? O sea, la connotación que aquí muestra Mario es que la locura es muy relativa. Es muy relativa. Que esos seres locos, ¿cierto? Esos seres que escuchan voces, ¿no? Que tienen problemas psiquiátricos, de pronto tiene otros niveles de conciencia y que en la actualidad la mayoría de personas no comprendemos qué es lo que, con quién se comunica, qué es eso, ¿sí? Sino que sencillamente los aislamos, los medicamos, los normalizamos. Y creo que es uno de los problemas de la escuela. Entonces volvemos otra vez a lo que dice Mario. En la escuela es una uniformalidad, hay que uniformar a la gente. ¿Sí? Hay que uniformarla. Yo no sé, yo sé que hay escuelas donde es por proyectos, donde hay cosas muy interesantes, pero, pero son muy pocas. No todo el mundo tiene acceso a ellas. ¿Sí? Mayoritariamente estamos metidos en un chip en el cual hay que educarse porque la educación lo es todo. Y en este momento pues nos damos cuenta que hay gente que está muy sobrecalificada y que no la contrata porque está sobrecalificada. ¿Cierto? Entonces ya no es la cuestión de hace unas 3 generaciones donde el padre trabajaba duro para que su hijo fuera profesional porque era una connotación de estatus. Hace 3 generaciones o 4 es ser médico, ¿no? Y ahora las condiciones para ser médico, pues, ya son tan diferentes, tan distintas. Entonces la educación, como dice Mario, hay que cambiarla. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué proponen ustedes? Oiga, yo digo, ¿cómo sería un colegio? ¿Cómo debería ser un colegio que, que abarcara esa parte espiritual, ¿cierto? Que estuviese preparado para sobrevivir. Considero que es importante que en verdad, en mi colegio, por ejemplo, hay un vivero, ¿cierto? Cualquiera pensaría que, oiga, interesante sembrar cosas, no sé, tenemos un techo gigantesco casi que cubre todo el colegio, oiga, un cultivo hidropónico, a ver qué pasa, ¿sí? Que tenga paneles solares, autosuficiente, no, ¿sí? No. Muchas casas podrían tener un jardín, muchos podríamos llegar y cultivar, alguien decía, en este momento quien tenga la posibilidad de cultivar sus alimentos, pues tiene la guerra ganada, ¿cierto? El que menos contamine, el que sea más ecológico, el que menos desperdicios genere. Y eso que nosotros somos una sociedad mmm, consumidora, pero no tanto como una norteamericana, por ejemplo, ¿sí? Donde el consumo es una cosa eh, impresionante, impresionante. Aquí aún de pronto tenemos la noción del ahorro, ¿sí? Pero creo que hay que trabajar mucho más. Entonces a mí sí me encantaría cómo construir un colegio, oiga, un colegio que estuviera listo para el fin del mundo. ¿Sí? Un colegio para el fin del mundo. Que prepare, yo no sé si los Hamish, ¿no? Allá, lejos de la tecnología, y cultivan y su ropa es de determinada forma. Y son, según documentales que he visto, autosuficientes.
pero yo no sé si nosotros somos capaces de ser autosuficientes con lo que nos rodea. No sé si la escuela no genera, no lo genera, no lo genera. No, si tenemos campañas de reciclaje, sí, sí y sí, pero entonces, eh, muchachos, yo les pido, muchachos, cojan cuadernos viejos, que cortenle las hojas, cojan una carpetica de cartón, métale un ganchito, ¿cierto? Legájenlo. Ese es el cuaderno español. No, profe, es que se ve feo. ¿Sí? La noción del consumo es que este cuaderno, mire, huele, ay, huele a fresas, mire, es con la nena de moda y tiene unos stickers y todas las páginas están cuadriculadas de colores. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo volver a lo elemental? ¿Cómo volver a lo elemental? ¿Cómo no hacer del lujo un sistema tan desgastante para la naturaleza? Ahorita quizás con la pandemia nos demos cuenta que no necesitamos tanta ropa, que podemos tener el mismo jean por una semana entera, ¿cierto? Y que como no nos están viendo afuera, ¿cierto? Entonces uno ya, una blusa, un pantalón, 300.000, 400.000 pesos, ya como que uno lo piensa, pero porque está en otra dinámica. De pronto las cosas bonitas que nos deje la pandemia es que nos demos cuenta que consumimos mucho, acaparamos cosas. A mí me encantan esos programas norteamericanos donde el primer barrido es cazadores de tesoros, ¿no? En esas casas donde encuentran la muñeca única de no sé qué, el carrito Hot Wheel empacado no sé cómo, que encontró un caballo de madera, una bicicleta hecha no sé qué, y la persona como que ni sabía que tenía eso, sí, lo vende tal, y el segundo barrido es eh, eh, las acumuladores, la gente que es incapaz de soltar cosas, llena casas y casas de cosas. ¿Sí? Entonces ya pasaron los de los tesoros, ahora toca es a los de acumuladores votar y votar y votar y votar. ¿Sí? Entonces, pues es un libro que particularmente me genera muchos interrogantes sobre eso de mi quehacer como docente, sobre qué es lo que deberíamos construir en nuestros estudiantes, hacia dónde será que llevarlos en verdad a la tecnología, en el sentido, por ejemplo, de que sepan manejar Excel, que sepan manejar, programar, ¿cierto? ¿Será que por ahí es el futuro? ¿Será que más bien una connotación donde se imparta muchísimo más, por ejemplo, el deporte? Donde nuestros estudiantes hay unas edades muy críticas porque se alimentan mal, no hacen ejercicio, empiezan a tener enfermedades que antes una persona tenía a los 50 años, ahora los tienen ellos a los 15 años, ¿sí? Porque no saben comer, porque no hacen ejercicio, porque no juegan, ¿cierto? La lúdica. Yo no sé hasta qué punto si sea factible. Bueno, yo defiendo mi materia porque todo el mundo tiene que leer y escribir. Pero veo materias complicadas, ¿no? Física, química, cálculo, ¿cierto? Cálculo diferencial. Ahora se ve, por ejemplo, política y economía, ¿sí? Entonces, yo no sé si es que estamos desarticulados, yo no sé. Me encantaría, por ejemplo, leer a personas que no son, o sea, que trabajan en muchas cosas, ¿no? De diversas cosas, que estudian otras tantas, que recuerdan su vida escolar, que tienen un hijo en este momento y ve qué información le imparten, ¿sí? Y tratar, no sé, de formar algo novedoso. De pronto no, la palabra no es novedoso porque ya todo está. Replantear lo que ya está. Reconfigurar. Reconfigurar. Así que para toda índole, este libro sigue siendo maravilloso. Hay gente que le va a despertar si la connotación espiritual. ¿Sí? A Mario Mendoza le llama mucho la atención, por ejemplo, qué pasó con Jesús de cierta edad a cierta edad, ¿dónde estuvo? ¿Sí? ¿Dónde estuvo? Ahí dice gente que se fue a la India, donde aprendió a meditar, donde aprendió ciertas cosas de espiritualidad y que llega empoderado con ese discurso. Por eso es que ese discurso del abandono, del soltar, se parece mucho, ¿cierto?, a la parte oriental que dice Jesús. En verdad quieres ser bueno, vende tus cosas y dale a los pobres. Buda diría, no aferres, suelta. ¿Para qué quieres riquezas físicas? ¿Cierto? Entonces, a todos los presentes, pues un libro muy recomendado, muy bonito, se deja leer con mucha facilidad, como son entrevistas, entonces
no es una temática definida, ¿cierto? Sino que explora, visualiza frentes de la espiritualidad, de la existencia, del presente, de qué puede ser el ser humano a futuro. A ver, leemos unas cositas por aquí que dice Rosemary. Sí, el conocimiento es importante. Sí, efectivamente, Rosita. Conocer, y mira que ahorita que me había enfrentado a un libro de Bauman sobre la educación líquida, ¿cierto? Conocer y olvidar. ¿Sí? Y constantemente toca entonces estar mirando qué es importante conocer. Y lo que tú conoces, yo creo que los que hemos hecho maestrías y tal, 2 años de especialidad y tal, y resultó que ya pasó porque ya no se usa, porque ya llegó un sistema operativo y lo hace, y sí, entonces toca estar reaprendiendo, y entonces toca ir soltando. Entonces, algún día voy a hacer una referencia a ese libro, es muy interesante, La educación líquida se llama, de Sigmund Bauman, y que le exige a la educación y nos da palo, ¿cierto? Nos da palo tremendísimo. Pero ahí es donde estaba, me encantaría como los profesores, historiadores, artistas, ¿sí? Puros, digámoslo así, ¿sí? ¿Cómo debería enseñarse la historia? ¿Qué sería lo importante? ¿Será que lo que se enseña en los colegios es todavía válido? ¿Sí? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Muestra a ver qué dice por acá. Es bueno soltar y renovar el alma. Sí, Clary. Sí. Uy. Y yo pienso que sobre todo en nuestra contemporaneidad es muy... Si somos esclavos al celular, ¿se nos queda el celular? No, 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 no. O sea, eso yo creo que no ha existido los papás de uno. ¿Por qué se podrían devolver a la casa? Pues por las llaves, ¿sí o no? Y se quedó por fuera, pero nunca por un objeto, ¿sí? En la actualidad eso es tremendo. Uno ve mis estudiantes, se le acabó la batería. Profe, ¿dónde puedo conectar el teléfono que me quedó con batería? ¿Sí? Yo no sé si el celular va a llegar a tal punto que de pronto sea tan importante que se incorpore, ¿cierto? Al cuerpo, para evitar estar dejándolo y para estar, que uno sea la pila del celular, pues, ¿sí? Pero sí, efectivamente, es bueno soltar y hacer ejercicios. Yo sí propongo a todos los que nos están viendo hacer un ejercicio. ¿Qué tal en un momento dejar el internet, redes sociales por 4 días? ¿Cierto? Primero para templanza. A ver si uno es capaz. Para mí es muy difícil, porque yo soy muy esclavo de esa vaina. Es muy difícil, pero 4 días. Pero véanlo por el lado interesante. A ver si en 4 días alguien lo llama a usted a la casa. Oiga, pero usted no ha publicado nada. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? O si alguien lo llama al teléfono. O va a la casa y le golpea. ¿Sí? Oiga, ¿usted está bien? ¿Sí? Entonces, a ver, quiten la fecha de cumpleaños del Facebook. A ver quién se acuerda de que usted cumple años. ¿Y quién lo llama? ¿Quién le escribe sin necesidad del recordatorio? Hay gente que es feliz porque le escribieron 50, 60, 100 personas el día del cumpleaños, pero es porque lo tiene como recordatorio. Entonces, ¿hasta qué punto en verdad uno ha llegado a otros seres humanos que esos seres humanos le recuerdan a uno el día del cumpleaños, le recuerda dónde vive, ¿cierto? Y que merece una visita, ¿sí? Lejos de la virtualidad. Entonces, pues, reitero, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y bueno, leeré más adelante si hay más comentarios, a seguir conversando, porque la literatura es para seguir conversando allí en forma escrita. Entonces, un abrazo muy fraterno, muchísimas gracias, bello fin de semana, un par de horitas en este fin de semana leer algo, una novela que tengan por allá represada o algo que les gustó, reléanlo, a ver, devuelve y les dice cosas distintas al espíritu. Entonces, un abrazo fraterno y muy hasta pronto. Muchísimas gracias.